Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a ver la segunda parte del estudio de ayer, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y recordemos las palabras de Jesús en Mateo 22, cuando él dijo en Mateo 22:14, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dice la palabra en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Y no puede haber algo más dramático que eso. Ese es el estado espiritualmente de toda la gente. Todas estas son afirmaciones para probar lo que vimos ayer, la necesidad de la obra interna del Espíritu antes del llamamiento. El llamamiento externo general del Evangelio, que solamente puede ser eficaz por medio de él. Así pues que la pregunta es, ¿qué es este llamamiento eficaz interno del que estamos hablando? Lo máximo que podemos decir sobre esto es, y a la luz de estas citas que hemos visto el día de ayer, que debe ser forzosamente verdadero, que es el poder que ejerce el Espíritu Santo en el alma. Es una operación directa del Espíritu Santo en nosotros. Es inmediata, espiritual, sobrenatural, milagrosa. Y lo que hace es posibilitar una nueva modalidad de actividad espiritual en nosotros. Sin esta operación somos incapaces de cualquier actividad espiritual. Pero como resultado de esta operación del Espíritu Santo sobre nosotros, somos capacitados por primera vez para tener una actividad espiritual. Y ese es el modo en el que este llamamiento se hace eficaz. Eso es lo que nos capacita para recibirlo. Esto es muy importante y debemos recalcar la inmediatez, la acción directa que produce. Como podemos ver lo que sucede cuando el llamamiento llega eficazmente a los hombres y las mujeres, no es simplemente que se ejerza sobre ellos la influencia moral de la verdad. Algunas personas lo han pensado así, han dicho que el evangelio se predica y que la verdad tiene una especie de efecto moral sobre las personas. Por ejemplo, por tomar un asunto humano, un predicador capaz, un hombre deseoso de persuadir a los hombres y las mujeres o un orador para que voten a un determinado partido, puede exponer también la situación que pueda ejercer una influencia moral sobre la gente. Pero no se trata de eso, no se trata de emoción, sino que es una operación del Espíritu sobre los propios hombres y mujeres en sus profundidades. No es solamente una elevación de nuestros poderes y facultades naturales por parte del Espíritu. Es más que eso, es la actuación del Espíritu sobre el alma desde adentro, produciendo en nosotros un nuevo principio de acción espiritual. Ahora bien, tiene que ser eso, no puede ser nada menos, porque todas estas cosas, dice Pablo, son espirituales. Y ese es el motivo porque el hombre natural no las entiende. Y ese es el motivo por qué tan frecuentemente eh, hemos señalado que no debe sorprendernos jamás o decepcionarnos lo más mínimo o sentirnos desconcertados cuando alguien nos presenta el argumento de que el cristianismo no puede estar en lo cierto porque mira a ese hombre o mira a aquella mujer que no cree. ¿Y cuántas veces habremos oído ese argumento? Algunos dicen, ¿sabes? Yo no puedo creer en el Evangelio porque si el cristianismo fuera cierto, no sería posible que todos estos filósofos y científicos, y otros hombres no creyeran. Y a la luz de estas cosas, pues es muy natural y podemos comprenderlo perfectamente bien. El mayor intelecto no puede recibirlo porque es un hombre natural, carnal, y se necesita una facultad espiritual para recibir la maravillosa verdad
sobre las dos naturalezas en una sola persona, la extraordinaria doctrina de la Trinidad, toda la doctrina de la encarnación y la expiación. Y esto es una verdad espiritual. Y para la persona natural, pues resulta una completa necedad, locura, como dice Pablo. De modo que cuando el Espíritu Santo nos capacita para creerlo, debe ser algo que esté más allá de elevar nuestras facultades naturales. No es simplemente que nos traiga la verdad de su gran persuasión moral. No, no, no. Necesitamos una facultad nueva, algún nuevo principio. Y esa es la obra que lleva a cabo. Implanta en nosotros ese nuevo principio espiritual, ese principio de actividad y vitalidad espiritual. Y como resultado de esto, el llamamiento general del Evangelio viene a nosotros de una manera eficaz. Así pues, déjenme darles algunas pruebas bíblicas de esto que estamos hablando. Encontraremos una ilustración práctica en Hechos 16:14. Aquí tenemos a Pablo predicando en la ciudad de Filipos. Es una escritura crucial para nosotros porque fue la primera visita a Europa del apóstol Pablo y fue la primera vez que se predicó el evangelio cristiano ahí. Y no olvidemos que el primer convertido al evangelio cristiano en Europa fue una mujer llamada Lidia. Fue la primera persona en la historia de Europa en recibir el llamamiento del evangelio. ¿Y cómo sucedió? Se nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, como hicieron otros muchos. El apóstol Pablo se sentó y predicó la palabra. Hubo un llamamiento externo. Les comunicó el evangelio, los hechos del Señor Jesucristo y el significado de los hechos. Dijo todo esto y se nos dice que entre los oyentes había una mujer llamada Lidia y que ella oyó esto, al igual que muchos han oído el evangelio predicado en una iglesia o capilla, pero han vuelto a casa incrédulos y han muerto incrédulos. ¿Qué es entonces lo que hizo la diferencia con Lidia? Bueno, veámoslo. Dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí se encuentra perfectamente. Si la palabra se predica, pero las personas no le prestan atención, se miran unos a otros cuando está siendo predicada, están distraídos o están escribiendo, haciendo otra cosa o se están pensando internamente en otra cosa o incluso están sonriendo entre sí distraídos, en un sentido la escuchan, pero no están atentos a ella, no la están oyendo. Y no podemos ser salvos hasta que prestemos atención. ¿Qué es lo que hizo que Lidia entendiera? La respuesta es que el Señor abrió el corazón de ella. El Señor puso algo en su corazón. Esta obra interna y el resultado de eso es que ella prestó atención y vio el evangelio y lo recibió. El llamamiento externo se volvió interno. El llamamiento general se hizo eficaz. Ella creyó y se bautizó, así como toda su casa. Es inequívoco. Fue el Señor abriendo su corazón lo que hizo la diferencia. De no ser por eso, jamás habría creído. Y luego, por supuesto, tenemos la gran afirmación teológica de 1 Corintios 2, 10 al 15. Pablo acaba de decir que los príncipes de este mundo no conocen la secreta sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice en 1 Corintios 2, 8. Los príncipes habían oído estas cosas, pero no habían creído. Pero nosotros creemos, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los príncipes del mundo? Bueno, es esta.
Pero ahí está el contraste, que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ningún hombre puede conocerlas, solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y nosotros no hemos recibido, nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Por qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, y eso es los que somos nosotros, gracias a Dios, juzga, discierne, comprende todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:10 al 15. Por eso es tan importante que entiendan que durante esta semana van a tener muchas luchas. Aquellos que han decidido dar el paso de fe, porque el hombre natural, incluso su propia familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, no lo entienden. Lo que ustedes van a hacer, el paso decisivo de obediencia que ya han decidido y que el Señor ha puesto en su corazón, de que lo den. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 1:5 y Efesios 1:18 y Filipenses 2:13, en otras palabras, hay pruebas contundentes de esta afirmación de que es la operación interna del Espíritu Santo en el alma y el corazón de los hombres y las mujeres que les lleva a un estado en que el llamamiento puede tornarse eficaz. Y cuando el Espíritu lo hace, es por supuesto absolutamente cierto. Y debido a eso, algunas personas han empleado el término que a mí no me gusta, que dicen que es una gracia irresistible. Y no me gusta el término porque transmite la impresión de que ha ocurrido algo que ha estado golpeando la voluntad de una persona y que la ha derribado y coaccionado o manipulado. Eso es lo que utilizan los calvinistas, la gracia irresistible, para decirlo. Pero ese es un término que yo no lo creo de esa manera, porque lo que sucede es que el Espíritu Santo implanta un principio en nosotros que por primera vez en nuestra vida nos capacita para discernir y aprender algo de esta gloriosa y maravillosa verdad. O sea, obra sobre nuestra voluntad. Jamás, jamás el Espíritu Santo va a manipular. Dios es el que nosotros produce, no manipula. El querer como el hacer no nos golpea, no nos apalea, no nos coacciona, no nos manipula. No, gracias a Dios lo que hace es actuar sobre nuestra voluntad para que deseemos estas cosas y que nos regocijemos en ellas y las amemos. Él guía, Él persuade, actúa sobre nuestra voluntad de forma que cuando lo hace, el llamamiento del Evangelio es eficaz y es cierto y es seguro. La obra de Dios nunca fracasa y cuando Dios obra en un hombre o una mujer, la obra es eficaz. Ahora, déjame rogar
que consideres estos grandes pasajes de la Escritura que hemos visto tanto ayer como hoy. Estúdialos, ora acerca de ellos, medita en ellos, y al hacerlo creo que vas a estar de acuerdo en que solo hay una cosa que se pueda decir, y es esta: la misericordia cantó, y por ella alegre estoy, misericordia del pacto de la que deudor soy. Este es un canto traducido que está en inglés. Somos lo que somos tan solo por la gracia de Dios y nada más. Ahora escucha, solo te voy a dejar con la introducción para mañana, porque quiero que estudien muy bien el estudio de ayer y el de hoy acerca del llamamiento eficaz por medio del Espíritu Santo. Es muy importante que lo entiendas, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, que produce la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Una nueva disposición. Ayer y hoy hemos visto que la Biblia enseña que en el caso de las personas salvas existe un llamamiento eficaz. Y ese llamamiento viene de tal forma que lo aceptan. Hemos comprendido que esto es resultado solamente por la obra del Espíritu Santo en cada persona, como Jesús lo dijo en Juan 16:8, que cuando Él viniera, Él convencería al mundo de justicia, pecado y de juicio. Lo que hace eficaz el llamamiento en los creyentes, en las personas salvas, es una obra sobrenatural. Pero por supuesto, ni siquiera eso da por concluida nuestra consideración de esta cuestión. Y te quiero dejar con esto. Hoy el estudio es breve porque no quiero involucrar una cosa con la otra. Quiero que quede muy claro el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Las preguntas son estas. O con lo que te quiero dejar, mejor dicho, es con esto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para capacitar a los que se convierten en creyentes? Los que de este modo se salvan para creer en la verdad. ¿Qué es lo que hace exactamente para volver eficaz el llamamiento? Y la respuesta es la regeneración. Escúchalo bien, mañana estará muy interesante. Hoy te quiero dejar para que vuelvas a escuchar el de ayer y el de hoy. Por eso el de hoy es corto. No queremos involucrar dos temas a la vez. Te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo para capacitar a los que se convierten en creyentes? Los que de este modo se salvan para creer en la verdad. ¿Qué es lo que hace exactamente para volver eficaz el llamamiento? La respuesta es la regeneración. Y podemos advertir, ver el orden en que estamos tomando estas doctrinas, porque anteriormente invertimos algún tiempo en la consideración del orden de la salvación, que fue lo que vimos el viernes. El orden que estas cosas debían considerarse. Y este es un orden inevitable. El llamamiento general, sí, cuando se le predica a toda la gente, pero eficaz en los que lo oyen y se salvan. ¿Qué es lo que lo hace eficaz? Que el Espíritu Santo regenera. Es interesante advertir la relación entre este llamamiento eficaz y la regeneración. Hay un sentido, por supuesto, en el que la regeneración precede al llamamiento eficaz. ¿Y por qué no se ha puesto en ese orden? Puede que pregunte a alguien. Fue por ese motivo, habiendo comenzado con el llamamiento general, que advertimos que existe esta división en dos grupos, y está claro que debe ser eficaz en unos y no en otros. Cuando preguntamos qué es lo que lo hace eficaz, la respuesta es la regeneración. Pero visto desde la perspectiva eterna, viene en el otro orden. Y lo que sucede es que los regenerados responden a ese llamamiento general. En otras palabras, el llamamiento se hace eficaz porque están regenerados. Eso es principalmente una cuestión
técnica y sin embargo es provechoso para nosotros que tengamos estas cosas claras en nuestras mentes. Escúchalo bien. Aquí tenemos entonces esta gran doctrina central y vital de la regeneración. Y no puede caber ninguna duda de que desde nuestra postura esta doctrina, junto con la doctrina de la expiación, es sin comparación posible la de mayor importancia de todas. Y en un sentido, no podemos entender la doctrina y la verdad cristianas sin tener clara la doctrina de la regeneración. Y sin embargo, señalaríamos que esta doctrina está seria y tristemente abandonada entre nosotros. Sé que algunos pueden defender solamente de palabras y palabras que hablan a la ligera y solamente dicen nacer de nuevo, pero muy a la ligera. Pero te dejo con estas preguntas, mañana lo entenderás más. Por eso dije que no quería involucrar estos temas. Pero ¿hasta qué punto la estudian? ¿Hasta qué punto lo hemos sondeado y descubierto lo que verdaderamente significa la regeneración? ¿De verdad lo entiendes? ¿De verdad lo hemos entendido? ¿Por qué lo confundimos? ¿O por qué decimos, ay, nacer de nuevo tan a la ligera? Por eso la regeneración es una nueva disposición del Espíritu Santo. ¿Lo escuchaste? La regeneración, una nueva disposición que solamente puede venir del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dije que iba a ser corto para que vuelvas a escuchar el estudio de ayer y el de hoy acerca del llamamiento eficaz que solamente puede venir a través del Espíritu Santo. Nadie más puede hacerlo, solo el Espíritu Santo. El llamamiento eficaz del Espíritu, parte 2, fue el título de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que así con la simpleza que tú hablabas y que los niños se acercaban a ti, que incluso dice la palabra que estaban atentos, hasta los discípulos querían quitarlos porque ellos entendían lo que tú predicabas, que no seamos tan metódicos, tan técnicos en predicar tu palabra, sino que sea sencilla y que sea eficaz como lo estamos estudiando, como lo vimos el día de ayer, el día de hoy, que sea un llamamiento eficaz que hace tu Espíritu Santo, que tú disipes toda tiniebla, toda duda en cada uno de nosotros, que tú, Señor, hables directamente a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque el llamamiento eficaz es un llamado a el alma, que de verdad lo entendamos, que traspasa toda barrera, porque es sobrenatural. Señor, en esta semana ábrenos el entendimiento, lo necesitamos, la revelación tuya, de tu Espíritu en cada uno, Señor, de nosotros. Ayúdanos a entender lo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos de urgencia y de preparación, que tenemos que estar alertas a lo que se está moviendo alrededor. Hoy te rogamos, Señor, como lo hicimos el día de ayer, que tú quites todo obstáculo, todo impedimento y que agregues aún más a aquellos que no están aún convencidos de dar el paso de obediencia, que sea tu Espíritu Santo el que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.